Muy queridos amigos, hermanos, muy buenas noches, bienvenidos a esta cuarta plática de Cuaresma, que le doy como título El sentido del sufrimiento. Me gustaría recordar con ustedes por lo menos alguna idea o especialmente la exhortación que aterrizábamos en cada una de las pláticas cuaresmales anteriores, sobre todo para retomar, claro, la temática que durante este tiempo de Cuaresma hemos estado trabajando, que es la conversión. Hemos dicho que la Cuaresma es una oportunidad para continuamente, permanentemente buscar la conversión. Y claro, las ideas inspiradas en los evangelios nos ayudarán sobre todo a tomar conciencia de qué es lo que tenemos que trabajar en nuestra vida. El primer tema que vimos es el de las tentaciones. Recordemos que Jesús se internaba en el desierto 40 días y 40 noches y allí el demonio le presentaba las tentaciones, a las cuales Jesús supera, por supuesto, desde una gran confianza en el gran poder de su Padre, pero también en sí mismo. Y esta precisamente era la exhortación: confiar en que Dios está con nosotros, en que nos regaló a nosotros también esa fortaleza espiritual y también grandes dones, capacidades, facultades, talentos para asumir desde nuestra realidad humana todas estas tentaciones que el demonio nos pudiera también presentar y procurar evitar caer para cometer pecados y sobre todo padecer las consecuencias de nuestro pecado. Confiar plenamente. El segundo tema es el de la transfiguración, un acontecimiento donde Jesús nos regalaba una probadita de cielo, yo les decía, de poder mirar, contemplar a Jesús transfigurado y experimentar el gozo del cielo, especialmente mirando a Jesús platicando con dos difuntos, lo decíamos, Moisés y Elías, y que para nosotros era como la certeza de saber que nuestros difuntos están bien, sobre todo a la experiencia de Pedro gozando allí, diciendo: qué bien nos sentimos aquí, hagamos 3 chozas para quedarnos aquí, una para Moisés, otra para Elías y otra para ti, le decía Jesús. Sin embargo, la realidad es bajar del monte, es seguir en el mundo, seguir luchando por esa transfiguración. Mirábamos la transfiguración como un motivo para anhelar la resurrección y la vida eterna, pero también para que desde aquí busquemos una transfiguración, es decir, una conversión de vida. Hace 8 días recordamos que el acontecimiento era que Jesús corría a los mercaderes del templo y le poníamos como tema la purificación del templo, sabiendo que Jesús refleja con esta actitud que se muestra escandalosa, que debemos nosotros con esa energía correr a los mercaderes que están limitando la presencia de Dios, la presencia de Jesús en nuestra vida, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y tendríamos que también tener esa energía para correr a los mercaderes, es decir, correr las tentaciones, correr al pecado que nos afecta, que nos hace padecer en las consecuencias. Y el día de hoy un tema sumamente interesante, porque verdaderamente todos vivimos el sufrimiento. Dice Viktor Frankl que existe una tríada trágica en el ser humano y él la identifica así: el sufrimiento, la muerte y la culpa. Dice él que son inevitables en el ser humano. El sufrimiento es inevitable en el ser humano. Si nosotros tenemos con claridad estos conceptos que nos recuerda Viktor Frankl, también podríamos nosotros entender que el sufrimiento nosotros le podemos dar sentido, sabiendo que es inevitable, es decir, que estará siempre
Quizá no permanente, por supuesto, porque también tenemos momentos de gloria, de felicidad, de alegría, pero saber que tenemos que darle sentido al sufrimiento, es decir, valor al sufrimiento. ¿Y saben cuál es la clave? El amor. Nuestro Señor Jesús nos muestra en este acontecimiento del Evangelio de San Juan, que es precisamente este pasaje el que nos inspira la reflexión de esta noche. El amor es lo que le da sentido al sufrimiento. Esto es clave y vamos a llevárnoslo como principio también en nuestra vida. Bueno, pues vamos a recordar un poco el acontecimiento del Evangelio de San Juan. Dice que Jesús estaba dialogando con Nicodemo. Recordemos que Nicodemo era un hombre sumamente preparado, instruido, era un fariseo y se interesaba en acercarse a Jesús para conocer un poco más, pero también Jesús sabía que era un hombre instruido, un hombre de conocimiento, un hombre sensato que pudiera también abrirse a la fe en Jesucristo. Y finalmente se logra, ¿no? Nicodemo llega a la conversión. Aquí el acontecimiento nos dice que Jesús en este diálogo le lleva a Nicodemo recordar ese acontecimiento que está aquí en la memoria de Nicodemo, cuando dice que así como Moisés levantó la serpiente de bronce para que todos los israelitas mordidos por las serpientes, al contemplar la serpiente de bronce que el Padre Dios le había mandado a Moisés realizar, así también, le dice Jesús, será elevado el Hijo del Hombre para que todo aquel que lo contemple, lo mire y crea en él, tenga vida eterna. Y es entonces cuando nosotros sí podemos como fortalecer mucho la fe en Jesucristo, que nos salva, que nos ofrece la redención y que nos habla de la vida eterna. Y no solo eso, sino que también será nuestro juez al final de los tiempos. El día del juicio final, Jesucristo estará como juez también de nuestra vida, de nuestros actos, de nuestra conducta en el mundo. Por eso hoy valdría la pena nuevamente sentirnos exhortados a revisar la vida y saber cuándo nosotros no sabemos darle sentido al sufrimiento, y lo que nos hace reaccionar a nuestro sufrimiento negativamente es la ira, el enojo, la venganza, el rencor. Y lamentablemente pues no le damos causa al sufrimiento. El sufrimiento, como decía Víctor Frank, y nosotros hoy también lo tenemos claro, es inevitable. No hay ningún ser humano que diga que no ha sufrido. Es más, nuestro Señor Jesús, siendo Dios, no huye al sufrimiento. Carga con su cruz, como dice Él, acepta el sufrimiento, pero le da sentido, y le da sentido en el amor. Igual que María, nuestra Madre, igual que los apóstoles, igual que muchos santos. Por eso es que hoy valdría la pena tenerlo esto sumamente claro, y quizá lo estaré repitiendo porque me parece clave en la vida, y clave en la vida espiritual sobre todo. Porque, como les decía, muchos tenemos reacciones negativas al sufrimiento, y eso humanamente no está bien, espiritualmente menos, y sobre todo psicológicamente nos puede llevar a una depresión profunda. Vamos nuevamente al acontecimiento que nos narra el Evangelio de San Juan. Dice él que cuando Jesús le habla de esta comparación de que así como Moisés levantó la serpiente, así también será elevado el Hijo del Hombre, y todo aquel que crea en él tendrá vida eterna, dice Jesús. Y también le recuerda
que tanto amó Dios al mundo, se está refiriendo al Padre Dios, que entregó a su Hijo único para salvarlo. Ahí está la primera nota sobre la experiencia de amor. Hoy valdría la pena dejarnos abrazar por ese amor del Padre primeramente, porque envía a su Hijo único para salvarnos, pero también del Hijo. Claro, no podemos nosotros negar tanto amor del Hijo Jesús, que acepta el envío del Padre, que acepta morir en la cruz por nosotros, que acepta pagar nuestras facturas, nuestras culpas, justificándonos y ofreciéndonos la salvación. La causa de la condenación, dice Jesús en este relato de San Juan, es que la luz vino al mundo y el mundo la rechazó. Esta es la causa de la condenación. Pero también la causa de la salvación es la fe. Es decir, que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Pero hablamos de una fe activa, no pasiva, lo decíamos el domingo. Esto quiere decir que no solamente se trata de decir creo en Dios, así de palabra, sin obras. Como lo dice Santiago, una fe sin obras es una fe muerta, no tiene valor, no tiene sentido. La fe se tiene que mostrar en las acciones, en la conducta. Por eso es que nuestro Señor Jesús también en la parte final de este relato del Evangelio de San Juan dice que todo aquel que se acerca a la luz deja en descubierto también su realidad humana y se da cuenta. A la claridad de la luz puede él darse cuenta, es decir, ser consciente de sus culpas, de aquello que debe quitar, de aquellos mercaderes que debe correr, de aquellas tentaciones en las cuales no debe de caer, y ser consciente de esa luz que lo va a transfigurar. Hermanos, me parece muy bonito como el recogimiento de todas estas exhortaciones de las pláticas cuaresmales que recaen precisamente en el llamado al amor, que hoy podríamos tener como punto de referencia. El amor, que es clave para darle sentido al sufrimiento. También hemos de saber y de recordar que Jesús dijo en la última cena, en ese acontecimiento tan sublime, que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos, dice Jesús, les dice a los apóstoles. Pero claro, en los apóstoles estamos reflejados todos los seres humanos. Por eso es que hoy también, como te decía, déjate abrazar por el amor del Padre que entrega a su Hijo, pero también déjate abrazar por Jesús, que te dice, tú eres mi amigo y por ti entrego mi vida. Qué bonito esto. Pero no solamente qué bonito escucharlo, no, experiméntalo, gózalo, siéntelo. Dios ha dado la vida por ti. Dios ha derramado su sangre por ti. ¿Y sabes cuál fue el sentido, cuál fue el valor que le dio Jesús a su propio sufrimiento? Y un sufrimiento verdadero. El amor por ti, el amor por nosotros. Por eso es que pues vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro, porque también es muy importante acercar esta realidad que se ve muy bonita arriba, que se ve muy bonito como algo que nuestro Señor Jesús lo realiza, pero ya aterrizado a nuestra realidad humana, qué difícil es. Sobre todo porque pues algunos de nosotros, como les decía, tenemos reacciones negativas al sufrimiento. Y hoy tendríamos que saberle dar sentido, y es el amor. Es que hay veces que nos damos cuenta, lamentablemente, tristemente, que no hemos sido formados en el amor, que no hemos experimentado el amor con los de nuestra sangre, desde nuestra familia. Nuestra cultura familiar no nos ha heredado quizá un amor sano. No hemos aprendido a amar, no hemos aprendido a donar. Tenemos un corazón egoísta, amargado, mezquino, vengativo, rencoroso, que
ante esta realidad lamentablemente oscura, nos limita a estancarnos en que nuestro sufrimiento nos hace padecer mucho, porque no le damos sentido. Por eso hoy esta es la enseñanza y vamos a llevárnosla bien clara de que cuando te toque sufrir, cuando te toque padecer, cuando te hagan sufrir, cuando lamentablemente las situaciones, las circunstancias, las realidades te hagan padecer, dale sentido en el amor al otro, sea quien sea el otro, porque quizá en ocasiones ese otro no tendrá una cara de amor, sobre todo porque también existe esta frase muy humana que tiene verdad, cuando escuchamos quien te ama no te hace sufrir. Híjoles, pesa, porque nos hace responsables, sobre todo a quienes hemos hecho sentir mal a alguien que amamos, ¿no? Porque yo creo que a todos nos ha tocado que a veces por los arrebatos, por la inconsciencia, por no pensar bien las cosas, porque nuestra ira nos ha invadido la voluntad, porque a veces tenemos un carácter muy fuerte, porque a veces no sabemos dominar nuestros instintos, porque a veces permitimos que el enojo nos haga ser groseros, ser altaneros, ser vengativos, ofender a los demás, etc. Y hay veces que esto nos domina tanto que queremos más bien que el sufrimiento que estoy viviendo también lo viva el otro, ¿no? Y hasta esta frase de que la venganza es dulce, ¿no? Esto que lamentablemente hay algunos que lo practican o lo hemos practicado, cuando a veces nos dejamos envolver tanto por la venganza, por el rencor, por el odio, por el dolor, por el sufrimiento, y no le sabemos dar sentido. Hay ocasiones en que el sentido del sufrimiento debiéramos también encauzarlo de forma directa, pero también de forma indirecta. Digo directa sabiendo que, por ejemplo, un esposo ofrece su sufrimiento o su padecimiento o su sacrificio o su trabajo o lo que le cuesta mucho aceptar por el otro, en este caso por la esposa, y viceversa, es decir, que también la esposa debiera darle sentido al sufrimiento por el otro. Lamentablemente, como les decía, a veces estamos tan mal formados en el amor que, como esta frase que dice así, ¿no? El que te ama no te hace sufrir. Y es que ciertamente ahí es donde nos golpea en la conciencia, porque decimos, ¿cómo es posible que esta persona que dice que me ama me hace sufrir con infidelidad, con grosería, con venganza, con maltrato, etcétera, ¿no? Igualmente también lo podríamos mirar en una madre o en un padre que maltrata a sus hijos, ¿no? O igual un hijo que maltrata a su madre, ¿no? Como esta noticia que últimamente hemos escuchado también, donde un hombre golpea a su madre de 90 años, ¿no? ¿Cómo es posible que a tal grado se llegue la inconsciencia de maltratar a alguien que supuestamente amamos, ¿no? Y aquí es donde habría que darle el sentido, porque miren, dice también el Evangelio que Jesús no vino para condenar al mundo, no vino para condenar a la humanidad, sino para redimirla, sino para salvarla. Y nos vamos un poquito también a la lectura de Crónicas de este domingo, donde nos llevó a ese acontecimiento donde el pueblo de Israel, tanto los sacerdotes como los fieles, hablando en términos actuales, se les había corrompido el corazón y estaban
terriblemente desviados de la voluntad de Dios e hicieron con el pueblo de Israel pues un desgarriate, como dicen, porque enviando Dios Padre a los profetas, no escucharon su voz, e hicieron que la ira de Dios terminara con Jerusalén y su templo, porque estas personas cayeron en el pecado y no entendieron el mensaje. Y sí, hay que saber que quien no cree no se acerca a la luz, como decíamos. Por lo tanto, estará lejos de la luz y no se dará cuenta. Estará en la inconsciencia de saber que está haciendo daño. Y sí, hay gente que no se da cuenta que está haciendo daño. Es más, justifica el daño que está haciendo a los demás por sus propias justificaciones, por supuesto, así que jamás se dará cuenta del daño que está haciendo. Es más, a veces se siente víctima, que ojalá que esta reflexión también la hagamos nuestra, no solamente para mirar el pecado del otro o los errores de los demás y que estemos ya pensando como en nombres de quienes son así, sino verdaderamente también lo llevemos a nosotros y revisemos en qué momentos también nosotros actuamos de esa manera. Pues este pueblo de Israel infiel tuvo sus consecuencias porque fueron deportados a Babilonia, y allí en esa realidad es donde toman conciencia y se dan cuenta de esta experiencia, de este sentido del amor, y es entonces cuando se convierten y buscan a Dios. Claro, el rey Ciro es el que procura la restauración de Jerusalén y su templo. ¿A qué voy con este relato y por qué traigo este acontecimiento que nos regaló el libro de Crónicas el domingo pasado? Porque la realidad del hombre es que continuamente cae en el pecado, continuamente se deja llevar por la tentación. La concupiscencia lo hace frágil y padece también en esta fragilidad la tentación tan fuerte que hay veces que inevitablemente, como también dice Víctor Frankl, comete culpa, y una culpa real que lo lleva a padecer las consecuencias de su propio pecado, alejándose de Dios, pero también alejándose de la plenitud humana y de su felicidad. Por lo tanto, ante esta realidad del ser humano, Dios no nos trata como merecen nuestras culpas. Es decir, que todo aquel que cree en Jesús, se acerca a Él desde esa luz, desde esa claridad, desde esa toma de conciencia y decide cambiar, Jesús no rechaza. A un corazón contrito, Dios no lo desprecia. Es decir, quien está arrepentido, propiciado también desde una reflexión, desde un arrepentimiento, desde un examen de conciencia y busca a Dios, Dios jamás rechazará. Es decir, que aquel que se condena no es porque Dios lo castigue, no es porque Dios lo rechace, no es porque Dios lo expulse del paraíso, no. Es porque el mismo hombre no quiere ser perdonado, es porque el mismo hombre no cree en Jesús, es porque el mismo hombre no se acerca a la luz, es porque el mismo hombre no quiere rescatar su vida. Y viviendo en esta ingobernabilidad, es decir, que nadie le puede decir lo que tiene que hacer, el hombre sigue allí en su pecado, y lamentablemente esto es lo que lo llevará a la muerte eterna. Por eso es que qué importante acercarnos a la luz, acercarnos a Dios, acercarnos a su palabra, acercarnos también a estas reflexiones que, aunque son muy sencillas, ¿verdad? También nos cae el 20. Créanme, como les decía la vez pasada, también el que yo esté hoy aquí platicando con ustedes sobre este tema, por supuesto que me llevo también lo mío y me hace pensar en que tengo que volver a Dios, en que tengo que buscarlo, en que tengo que sentirme amado, en que tengo que mirarme desde la luz para tener la claridad y darme cuenta en qué cosas tengo que apuntalar desde mi voluntad para cambiar, para ser mejor. Pero hoy, hermanos, pues hay que darle sentido al sufrimiento. Todas estas cosas que nos hacen padecer en el mundo, les decía yo el domingo pasado, las cosas que nos cuestan trabajo, las cosas que nos cuestan un sufrimiento, las situaciones, ya sea porque nosotros nos las ganamos o porque las situaciones de la vida nos la dan, o porque las circunstancias nos hacen padecer, no dejes de aprovechar la oportunidad de ofrecer
por amor el sentido del sufrimiento, tu sufrimiento, ofrécelo. Y yo les decía, pues hasta en esas cosas que nos cuestan trabajo, no dejes de ofrecer tus quehaceres, tu trabajo que realizas todos los días, aunque este esté remunerado económicamente, no dejes de ofrecerlo a Dios. Y ofrécelo así como Jesús ofreció por ti su sacrificio en la cruz. Fíjense, esto es muy importante. Jesús sufrió por nosotros, pero también tú, al contemplarlo en la cruz, haz tuyo su sufrimiento, para que también hacer suyo su sufrimiento, es decir, que te conmueva el que Jesús haya sufrido por ti, al mismo tiempo digas, yo quiero, ¿verdad?, evitar ese sufrimiento de Jesús convirtiéndome, es decir, cambiando de vida, cambiando de conducta. Es muy importante la toma de conciencia, lo he dicho mucho porque a mí en la vida y en la experiencia me ha parecido una clave valiosísima, que nos demos cuenta, que seamos conscientes. Entre más estemos conscientes, más estaremos también asumiendo nuestra propia realidad con responsabilidad y asumiendo nuestra vida. Pues hermanos, hoy valdría la pena preguntarme cuáles son mis sufrimientos en este momento, cuáles son mis padecimientos, qué es lo que me cuesta trabajo, qué es lo que estoy yo viviendo y que a lo mejor es parte también de mi cruz aquí en la vida, en el mundo. Pues hoy vamos a ofrecerlas a Jesús, vamos a ofrecerlas todas estas experiencias de dolor, de sufrimiento, de padecimiento, más en estos tiempos de pandemia que hemos vivido. Yo creo que muchos han tenido este sufrimiento que hay que darle sentido. Hay que darle sentido sobre todo en el amor. Es decir, te amo tanto que me voy a esforzar por cambiar. Eso es lo que debiera decir esa persona que se da cuenta que está maltratando a su esposa, o que está haciendo sentir mal a sus hijos, o que está maltratando también, ofendiendo a su esposo, o a su mamá, o a su hijo, o a su hermano, o a su vecino. Es decir, si me doy cuenta que mis actos están haciendo sufrir a alguien, por amor, dejemos de hacer sufrir a los demás y más bien regalemos el esfuerzo por amar sanamente, por amar como Jesús ama, así, sin límites, radicalmente, entregando su vida por nosotros. El sentido del sufrimiento entonces está en el amor. Hay que saber amar. Y si no hemos aprendido a amar, aprende a partir de la experiencia misma. Siéntete amado por Jesús, siéntete amado por nuestro Padre Dios, y que esta experiencia también te regale el motivo de decir, voy a cambiar, voy a mejorar, voy a ser mejor. Pues vamos a pedírselo a Jesús, vamos a pedírselo a nuestro Señor, sabiendo que Él es nuestra fuerza, Él es nuestro motivo, Él es nuestro amor. Y sí, hay que hacerlo. Bueno, pues voy a traer aquí a Jesús nuestro Señor. Vamos a regalarnos este momentito de oración. Voy a traer aquí esta custodia donde estará nuestro Señor Jesús. Está Jesús, nuestro Señor. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Este canto es una de las 7 palabras. Precisamente es la última palabra que Jesús expresa desde su cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo ha sido dado. Todo su sacrificio lo ofreció por nosotros, por amor a nosotros. Y le dice a su Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi espíritu. Así dijo Jesús en la cruz y expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi espíritu. Así dijo Jesús en la cruz, expiró. Entregaste todo por mí, Jesús. Me cargaste en tus hombros y me volví a caer y me levantaste de nuevo para hacerme saber tu amor por mí, tu amor por mí. Moriste así en la cruz, donde diste la vida, me salvaste a mí, a mí, a mí. Moriste así, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi espíritu. Así dijo Jesús en la cruz y expiró. Entregaste todo por mí, Jesús. Me cargaste en tus hombros y me volví a caer y me levantaste de nuevo para hacerme saber tu amor por mí, tu amor por mí. Moriste así en la cruz, donde diste la vida, me salvaste a mí,
expiro. Señor Jesús, te doy gracias por tanto amor. Gracias por amarnos tanto hasta dar la vida por nosotros. Aceptaste venir al mundo para salvar a la humanidad, que aún con los años y con el tiempo parecen no entendemos. Y hay veces que estamos tan embotados desde nuestra mente que no nos damos cuenta. No nos hemos acercado a tu luz para ser conscientes de aquello que debemos cambiar, que debemos mejorar. Perdónanos, Señor. Ten piedad y misericordia de nosotros. No nos trates como merecen nuestras culpas. Abrázanos con tu misericordia y rescátanos. Señor, te pedimos perdón por todos esos momentos en que, desde el sufrimiento, por padecer cualquier cosa, hemos respondido equivocadamente. No hemos respondido como tú, desde el amor. Nos hemos dejado llevar por la ira, por la venganza, el rencor, el enojo. Es más, a veces nuestro sufrimiento lo hemos canalizado a que tú eres el culpable de nuestro sufrimiento. Señor, qué equivocados estamos, porque las consecuencias de nuestro pecado han sido de parte nuestra. Creo firmemente en que tú nunca buscarías el mal para nosotros. Creo firmemente en tu gran amor por nosotros. Por eso es que, Señor, te pido perdón por todos aquellos momentos donde he pensado, me he atrevido a pensar que no me has ayudado o que tú eres causante de lo que padezco. Hoy, Señor, me doy cuenta y te pido perdón profundamente. Me siento arrepentido de todo esto y te pido perdón. Te suplico que me ayudes a tener claridad en mi mente, que me ayudes a estar dispuesto para acercarme a tu luz, que me haga ver con claridad mis equivocaciones, mis errores, mis fragilidades, mis debilidades, y con la gran confianza que tengo en buscarte para hacerme fuerte, pueda vencer ese mal. Y hoy, Señor, hoy con todo amor también a ti, respondiéndote desde ese mismo amor que tienes por nosotros, también queremos decirte que todo nuestro sufrimiento, nuestros padecimientos, nuestros dolores, los ofrecemos por el perdón de nuestros pecados, pero también lo ofrecemos a ti que eres autor del amor. Te ofrendamos nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestras actividades diarias. Ofrendamos todo lo que es difícil aquí en el mundo. Ofrendamos también el soportar y tolerar, justificar y amar a quienes no nos aman, o a quien se porta mal, o quien se ha vuelto nuestro enemigo, o quien nos ha hecho daño. Ofrendamos nuestro sufrimiento a ti. Recíbelo, Señor, con todo el amor que genera tu presencia esta noche. Te ofrendamos, Señor, todos y cada uno de los momentos difíciles de nuestra vida. Sabemos que hay personas que llevan una cruz muy pesada, muy difícil de cargar y de llevar,
Y cómo quisiéramos a veces cargar, ayudarles, ser ese cirineo también que ayuda a cargar con la cruz de nuestros hermanos enfermos o con alguna discapacidad o con alguna desdicha profunda. Señor, ayúdanos. Te pedimos por todos nuestros hermanitos que están padeciendo, que están sufriendo alguna tristeza, alguna desolación, alguna angustia, por todos aquellos que han perdido su trabajo, por todos aquellos que están en la angustia de ver a sus familiares enfermos, por todos los que están enfermos, también por aquellos que están desgastados ya en los hospitales, por todo el personal médico, por aquellos que han padecido, han sufrido la pérdida de un ser querido. Consuélalos, dales fortaleza. Por todos los difuntos, especialmente aquellos que en su vida o en el momento final de su vida sufrieron mucho. Señor, recibe su sufrimiento, recíbelo y dales la gloria, Señor. Dales la vida eterna. Y a nosotros, Señor, danos claridad, danos luz, danos fortaleza, danos ánimo para seguir adelante. Te lo pedimos, Señor. Amén. Reciban la bendición de nuestro Señor Jesús. Aquí está nuestro Señor. Aquí está nuestro Dios. Háblale. Manifiéstale tu necesidad. Hazle saber cuáles son tus sufrimientos, los momentos más difíciles que hayas vivido o que estás sufriendo. En este momento ofrécelos a Jesús. Que Él los reciba. Que su gracia también te abrace para fortalecerte. Recibe la gracia de la bendición. Señor Jesús, bendice a mis hermanos que han participado hoy de esta plática cuaresmal. Bendice a todas las personas que amamos. Bendícelos, Señor. Bendice a los hermanos que necesitan de ti, de tu protección, de tu ayuda. Señor, escucha nuestra oración, escucha nuestra necesidad, escucha nuestras preocupaciones. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Muy queridos hermanos, les agradezco su compañía. Les agradezco también que me sigan por estos medios de comunicación. También para mí son importantes porque me fortalecen, porque también le dan sentido a mi vida y a mi servicio a Dios. Así que les agradezco. Nos vemos la siguiente plática cuaresmal. Ya estamos llegando a la parte final de este itinerario. No te lo pierdas. Si alguna de las pláticas cuaresmales anteriores te las perdiste, vuelve a ellas, o simplemente si quieres volver a ellas en el momento en que gustes, puedes simplemente ir a los videos de estas pláticas cuaresmales y hacer todo el recuento. Me parecería valioso también que te fortalezcas de esa manera. Pues muchas gracias por tu atención.
Dios te bendiga. Te doy la bendición. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Dios te bendiga. Gracias.